Viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, a quien le digo gracias y necesito ayuda para entrevistarle a usted, así que he traído mi ayuda. He traído a Verónica, mi colega Verónica Palenque, para que juntas podamos un poquito entender y ayudar a la gente a entender este caso de asesinato múltiple en la comunidad de Pucamayo, que además de querer entender, querer detener, porque Bolivia no puede ceder ante este tipo de violencias. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Verónica, qué alegría saludarla. Qué gusto. Estoy muy contento de verlas juntas, de verdad. Gracias. Sí, le cuento que primero me invitó Verónica, ahora yo juego de local y lo vamos a rodear. Lo vamos a golear. Lo vamos a golear. ¿De qué equipo es, viceministro? Bolivarista. Pero el Stronger lo ha premiado en aquella ocasión, le ha hecho un galardón a Johnny cuando estaba yo en la dirigencia, sí, porque ha sido una de las personas que ha colaborado muchísimo en muchísimas actividades que hemos tenido, cuando teníamos partidos, nos mandaba gente para que haya el orden necesario. Entonces, en agradecimiento, un bolivarista que nos echaba la mano siempre. Gracias. Gran bolivarista. ¿Será que ganan el campeonato? No, esperemos pues, que sí, tenemos mucha esperanza, siempre. Les está yendo bien, pero no se confíen, porque nosotros somos de cuidado los Tigres. Es cierto, lo que sí tenemos esperanza es en que podamos remontar aquella mala racha que hemos tenido con la selección, ese empate que nos ha roto todas las esperanzas. ¿Verdad? Y bueno, estábamos pensando en construir un estadio un poquito más arriba. No, ya pues déjense chanchullos. Jugaremos nomás como tiene que ser. Se juega donde se vive, como dijo un dirigente, tenemos lo una malo es que cuando bajamos a donde no se vive nos dan con todo, pues. Eso es lo vergonzoso, ¿no? Es verdad. Bueno, mientras no hayan mejores dirigentes y mejores DTs también. Lo digo, Vero, porque yo estoy muy apenada por la batuta de nuestro actual DT en el Strongest, ¿no? Algún día podemos hacer un programa de fútbol, Sería ¿no? muy importante. No sé cómo llegamos donde llegamos con nuestro actual DT, que viaja, vuelve, en fin. Mi vida, no sé donde llegamos con nuestro actual presidente. Con eso te digo todo. ¿Qué podemos esperar ya del DT y de todo lo que continúa? Está hablando del presidente del Strongest, presidente del Strongest, claramente. Por si por acaso. favor, sí, que quede claro ese Bueno, punto. vamos a lo que vinimos, viceministro. ¿Cómo están las investigaciones y si puede retomar lo esencial hasta hoy de este caso tan violento? Bien, primero debemos situarnos como ustedes hablaban de la complejidad, al igual que las organizaciones sociales, básicamente. Pucamayo es una localidad que se desarrolla bajo un esquema de sindicatos de pertenencia a las 6 federaciones. Ellos participan en el bloqueo de los 24 días, son destinados a Parotani. Hay un joven de 18 años identificado como Cristian Cruz Serna, que se presentaba como un oficial del ejército, coordina con estas autoridades, vamos a llamar zonales, a las cuales les ofrece la venta de armamento, fusiles FAL, a la suma de 27.800 bolivianos. Este desenlace se da precisamente en aquellos momentos, decía que merece un análisis social, pues se hablaba de que en cualquier caso de que la policía pretendiera intervenir para restablecer la vía, iba a haber una repercusión, una reacción furibunda por parte de estas comunidades. Perdón, esos fusiles a los que hace referencia, ¿son exclusivos del ejército? Efectivamente. ¿O son de uso común? Bueno, digamos? la ley 400 establece que las armas de guerra o de uso militar solamente están restringidas para las Fuerzas Armadas y los grupos especiales de la Policía Boliviana. En ningún caso pueden estar en manos de personas civiles. No hace pero mucho... hay empresas de seguridad, por ejemplo. Muy bien, qué buena aporte. Cazadores, por ejemplo. Aquí no existen, pero grupos de cazadores que utilizan cierto tipo de armas. Las armas de guerra de uso militar están restringidas solamente para esas dos fuerzas, las policiales y las militares. En tanto que las armas de defensa personal o las de caza, los que usted ha hecho referencia, efectivamente están autorizadas para clubes deportivos y para actividades de caza y pesca, fundamentalmente en el área de Santa Cruz y del Beni, donde es muy común ver este tipo de armamento, lo mismo que en el trópico de Chapare. Pero hay que recordar que nadie puede portar este tipo de armas si es que no está, vamos a decir, primero autorizado, y esta autorización surge como producto de una justificación, de que exista riesgo en su vida, de que él tenga primero una actividad deportiva, etcétera, y pueda con esto conseguir una licencia para el empleo de estas armas de fuego. No estamos hablando de armas de guerra, como son estos fusiles, los que se pretendían adquirir, y los que hemos logrado secuestrar en la suma de por lo menos
210 en el departamento de Santa Cruz. Antes de eso habíamos secuestrado un lote de 180 armas, de las cuales las hemos logrado detener en el mes de septiembre, entre agosto y septiembre, también en Chapar, en manos de una organización de secuestradores que además se dedicaban al sicariato. Claudia nos decía que deberíamos impedir esto y es efectivamente la labor que hemos realizado. Estos sujetos pretenden realizar justicia comunitaria a partir, en principio, de un engaño diseñado por el principal autor de este asesinato, identificado como el señor Almaraz, quien convoca a comunidades vecinas diciendo que estas primeros 2 y después 5 personas eran autoras de robos, fundamentalmente de motocicletas que se habían dado allí, y los convocaba para justicia comunitaria. Este mismo hombre, después de haber cegado la vida con disparos de escopetas en las cabezas de las 4 víctimas iniciales, mata a través de la sofocación o de la asfixia a Cristian Cruz Serna, a quien lo enterra a 2 horas donde encontramos el primer cuerpo. Todo esto ya está comprobado Absolutamente. en las investigaciones. Absolutamente están comprobados los autores desde el punto de vista médico forense, desde la reconstrucción que hemos realizado allá, y que yo diría, liderados por el ministro, porque el ministro recibimos instrucción, me dice, anda a hacer inteligencia primero para impedir que intervengamos y sucumbamos hasta un asesinato. Es decir, cuando se da un secuestro, lo esencial es primero precautelar la vida, aún así permitiéramos la huida de quienes efectúan el secuestro. Esa es la premisa fundamental. Pero cuando ya nos introducimos a este lugar, ya nos percatamos que el mismo 13 de noviembre habían perdido la vida y que estos sujetos los habían enterrado en fosas clandestinas, primero comunes y alejadas de la comunidad, con la intención de que ante cualquier intervención no se encuentren los cuerpos. Vale recalcar que los primeros 4 cuerpos están enterrados a 1.5 metros sobre la superficie y el segundo a 1 metro. ¿Por qué hago referencia a esto? Primero porque sabemos que allí al Chapar es una tierra bendita, inmediatamente se iba a reproducir la arboleda, la vegetación, claro, y los cuerpos iban a ser, permítame la frase, la torpeza. Abono, pues. Exactamente. Abono, ¿no? Iban a servir de abono y jamás íbamos a encontrar esto. Pero una vez que logramos identificar que se habían cegado la vida de estas personas, hacemos labor de inteligencia y identificamos los autores y los lugares donde se había materializado estas muertes, y con esta información coordinamos con el comandante de Cochabamba, el coronel Claure, y el director de la FELCC, independientemente del fiscal departamental, y se realiza ya una intervención para responder tu pregunta. Está aprobado no solamente desde el punto de vista extraformal, sino formalmente a partir de testimonios, de pericias y de inspecciones que hemos realizado en el lugar, que estas personas han muerto a manos de estas personas identificadas. Permíteme, sí, por favor, viceministro. A manos de Juan Almaraz Sánchez, Raúl Almaraz Chura, Sergio Paco Avendaño, Juan Cáceres Rocha y Álvaro Ticona. Ahí estamos con un... Correcto, ellos son precisamente los autores de estos asesinatos, y la motivación que han pretendido urdir ellos para esgrimir, vamos a decir, impunidad, es la aplicación de justicia comunitaria, pues ellos asumen que habían sido víctimas de una estafa. Y claro, vale la pena recordar que cuando hablamos de actividades ilícitas, no existen estas figuras ya por previsión de la ley. Correcto. Porque yo escuchaba y leí además alguna información en sentido de que se le había devuelto a la población 12.000 bolivianos del dinero. ¿Es así, Johnny? Es verdad. Pero ¿cómo se le puede devolver de una actividad ilícita? Si ellos ya han entrado en una actividad ilícita, han dado un dinero ilícitamente para comprar armas ilícitas, ¿no es cierto? Y después cuando sucede todo esto, matan a la persona y encima les devolvemos una partecita de lo que han... No, a ver, es al revés, pero ya, excelente la aplicación. Porque así lo interpreta la población, haz de cuenta que soy una ciudadana. Qué bueno. Lo que acontece es que se exige... que Tadashi y Cristian llamen a sus familiares para la devolución de esta plata. Era la 3ª vez que el señor Cristian Cruz Serna ingresaba a ese lugar, porque las 2 anteriores iba con ofertas, vamos a llamar, otra vez engañosas, ofreciendo escopetas, etcétera, y con la condición de conseguir mayor dinero. En esta oportunidad recibe esta llamada y les dice, tengo a más comunidades que están interesadas en comprar armamento. Bueno, el tipo no se extraña cuando ven estas comunidades que habían sido convocadas a partir de este ardid,
Y claro, se aprovecha esta multitud, que los criminólogos llaman la muchedumbre delictiva, para perpetrar el asesinato. Esa misma muchedumbre delictiva recibe los 27.800 de manos de la esposa de Tadashi, que lleva el dinero al día siguiente. Sí, hay audios, ¿no es cierto? Correcto. Devuelven la plata y cuando ya intervenimos, logramos encontrar primero los cuerpos, luego el vehículo quemado y claro, ya se ven descubiertos, porque la plata ha sido devuelta. Como bien lo ha dicho usted, Verónica, la intención de recuperar el dinero no podía emerger de un delito de privar la libertad. Primera ¿Qué cosa. hueco hay? ¿Qué les falta por Detener a terminar? detener a estas personas que se han internado en áreas, vamos a decir, que son Claro. de difícil acceso, primero vehicular y segundo humano, por condiciones sociopolíticas que rodean en ese momento al Chapar. Ellos se sienten Y resguardados. geográficas, además, porque es muy difícil, es como los yungas, ¿no? Te puedes perder ahí y tal vez no puedes salir más. Es verdad, es verdad. Y cuando usted habla de eso, hemos recibido ayuda de cierta parte de la comunidad para poder encontrar el quinto cuerpo, pues teníamos referencias de dónde se podía encontrar, pero se llevaban a nuestros perros, a nuestros bomberos, y no los podíamos hallar. Pero la aclaración, debo terminar de hacerla, se devuelven 12.000 bolivianos a la fiscalía del dinero que habían llevado las víctimas. Fiscalía. Se queda un porcentaje en manos de la comunidad y otro porcentaje en manos del acusado. Entiendo que es para su defensa. A mí, viceministro, por supuesto que me preocupa como boliviana que estos casos duele porque es una violencia brutal y preocupa que se multipliquen, pero no solamente de estos casos, sino de la violencia en general. Y cuando hay crisis económica, que la tenemos actualmente, hay pobreza, hay desesperación, y yo veía en la televisión hace horas, están robando en una calle acá en La Paz, en Los Andes, en la calle Los Andes, porque están abriendo locales y se están llevando, están acogotando, están agrediendo a mujeres en gradas. Estamos viviendo... Están robando en medios de comunicación. Bueno, sí, que te digo, a Verónica también le robaron Y yo veo en este momento, un centro comercial. no sé si estoy equivocada, pero veo una crisis en la policía. En este conflicto que yo he tenido en Palenque TV, donde han sustraído las cámaras del canal, y he estado en el proceso de investigación. En el Mega Center, viceministro. Además, sí, él lo sabe, yo he estado conversando con él siempre es muy gentil, pero he visto cambios de policías, principalmente, por ejemplo, de aquí, del Regimiento 4, 4 cabezas, pero en menos de 2 meses. Es decir, cambian, ponen uno, sale, pocos días cambian a otro encargado de esa área. Entonces ya uno no sabe a dónde dirigirse, las investigaciones quedan truncas, y la verdad eso, y me pregunto, ¿es acá? En el Regimiento 4, o es en todas partes, o es en todo el país. Sí, pero hubo cambios de cabezas en la policía este último tiempo. Claro, ¿no, producto viceministro? del cambio del generalato, ¿no es Sí. cierto? Efectivamente, uno de los grandes problemas que enfrentamos quienes trabajamos en investigaciones, y está definido por diversidad de estudios, es la alta rotación del personal, que se diversifica en 2 aspectos. En uno, en la falta de capacidad que puede tener alguien que no ha conocido antes la investigación, y la alta rotación producto de hechos de ineficiencia investigativa, del incumplimiento de protocolos. Aquí yo no quiero culpar a nadie, pero el ministro de Gobierno ha presentado un proyecto de ley precisamente para que las personas que han cometido estos delitos, que se llaman delitos de oportunidad, reciban una condena inmediata. Porque precisamente estos delitos de oportunidad en los que la víctima, como usted nos habla del robo en la calle, etcétera, o de los asaltos, son víctimas que no han sido seleccionadas previamente. No existe un interés de carácter personal, solamente patrimonial. Es el hecho de despojarle del bien, independiente del asesinato o de crímenes en los cuales existe una motivación interna. El robo está motivado solamente por la generación de lucro. Pero, como es normal, últimamente esta norma ha sido rechazada. Primer tema. Segundo, es que... Ha sido rechazada. Sí, está ahí trancada, como está trancada la ley de carrera de los policías, como está trancada el sistema disciplinario de la policía. Sí, hay varias normas que están trancadas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de alguien que comete delitos de oportunidad? Primero, y espero no aburrirlos, se va generando una especie de especialización y de profundización del crimen. Sí. Cuando hablamos de El que se han caso. entrado a un lugar, como es un lugar tan custodiado, Supuestamente.
Definitivamente el megacenter tiene guardias de seguridad. Y cámaras. Y cámaras. Entonces, gente que ya tiene especialidad en ese tipo de hechos, ¿no? Han empezado siendo, nosotros llamamos lanceros, tipidores, a la gente que roba pertenencias de escaso o de gran valor, pero de gente que está andando en la calle, hasta complejizar este delito ingresando a inmuebles en los cuales, enfrentando cualquier nivel de seguridad, en busca del robo, agreden o hasta inclusive matan. Hay una especie de aceleradores, así les denominamos, en los cuales la gente que comete este tipo de delitos exacerba su adrenalina motivados por el interés económico. Y eso es lo que voy. Estos ladrones que ya han efectuado... Pero más allá de hablar de los ladrones, Johnny, perdona que te interrumpa, es qué hacemos con el tema de la policía, porque como te digo, no hay una sucesión correcta de la investigación de una sola persona que mantenga el hilo de aquello, sino que saltan y llega uno nuevo y le vuelves a contar y viene otro y le vuelves a contar. Y así yo creo, lo estoy viviendo yo ahorita, pero yo sé porque la gente lo vive todos los días. Es cierto, esto se denomina revictimización. Ahí está. Ese es el término. Y claro, mientras vas más narrando, seguramente vas omitiendo algunos detalles que en un primer momento has podido dar y la primera persona... Y ralentización también. Sí, ¿no? indudablemente. Pero eso es todo producto justamente de que no hay esa estabilidad en la policía, ¿no? Sí, la policía, como bien lo dijo Claudia, ha sufrido recientemente el cambio de un comandante, pero yo aseguro que una vez que se asiente el nuevo director, se van a volver a encaminar las cosas. Es verdad que existe una ralentización del proceso, porque también, a diferencia de otras legislaciones, la policía no puede realizar actividades, vamos a llamar de investigación, sin la tutoría, sin la aceptación del Ministerio Público. Hay otras que realizan actividades de inteligencia y luego son puestas en conocimiento de la Fiscalía precisamente para darle cierta legalidad. Aquí tienes que terminar, vamos a decir, un proceso producto de las experiencias que ha tenido la policía boliviana, que estaba, vamos a decir, haciendo actividades también antes de la aprobación de la ley del Ministerio Público, me refiero a 1989, 1990, que ya no se enmarcaban en lo que es la justicia destinada a darle al pueblo la posibilidad de elegir. Yo soy policía en retiro y evidentemente en aquel momento, me refiero a en esa juventud, no comprendía la visión de permitir que el fiscal dirija las investigaciones, pues hoy sí, porque ese fiscal está desde el primer momento hasta el último momento tramitando toda la instancia del juicio. Nos fuimos por las ramas con esto de la violencia. Viceministro, para terminar, ¿ha dejado algo suelto en Pucamayo? ¿Hay algún elemento más que tengamos que comunicar a nuestra audiencia? Bueno, que nosotros tenemos un compromiso firme de impedir que haya impunidad. En algunos casos, las comunidades han efectuado este tipo de acciones, las cuales lamentablemente en el pasado no se han traducido en acciones inmediatas. Tenemos políticas, a mí me corresponde la seguridad interior y quizás no puedo darle la respuesta que requiere Verónica porque mi competencia es otra. Pero en lo que se refiere a la seguridad interior, yo comprendo que estamos atravesando un proceso de crisis indudablemente motivado fundamentalmente porque algunas personas han entendido que existe, de manera equivocada, que existe un reino en el cual se puede expulsar, maltratar, quitar armamento. Entonces, ¿el Chapare es una tierra de nadie, Johnny, o todavía tenemos este gobierno, nuestro Estado tiene tuición sobre esa tierra? En el Chapare hemos realizado por lo menos el secuestro de incautación de 300 laboratorios o 300 fosas de maceración, lo que significa que sí existe presencia de Estado. También, cuando usted nos habla de si existe o no otro tipo de delitos colaterales, sí. Ha habido sicariato y ha habido secuestros motivados por actividades o pugnas entre narcotraficantes, personas que antes eran empleados de quienes estaban vinculados a actividades del narcotráfico, que luego se convirtieron en extorsionadores, terminan asesinándolos. De esas organizaciones criminales nos falta detener a una persona. ¿Tenemos cárteles ya en Bolivia? No. No todas, no. Son clubes familiares, básicamente, los, entre comillas, clubes. Y tocaré madera, no tengo madera. Son personas que se dedican al narcotráfico, es fundamentalmente en círculos de orden familiar. Evidentemente Bolivia, de acuerdo a los estudios que ha realizado Naciones Unidas, se constituye todavía en un papel, en un país de intermedio, ¿no? Porque se transita la droga que proviene del Chapare o del Perú a través de nuestras fronteras para salir por Paraguay. Este es el caso más emblemático que nos une a Marcet, que se convirtió en el como habíamos llamado, en el gerente de la hidrovía que permitía
y a través de las salidas que tiene Paraguay y Uruguay hacia el mar, Uruguay en todo caso, se pudiera exportar droga en contenedores y otros. El narcotráfico no tiene fronteras. Imagínate, ¿no? La democratización de la riqueza. Le agradecemos al viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, siempre con las puertas abiertas con los medios. Lo agradecemos en coro. Y él esta también vez. es siempre muy abierto a nosotros. Yo le agradezco porque con Priscila Quiroga, con John Arandia conversamos y siempre tú eres abierto a respondernos, Pero ella prefiere a estar conmigo. presentes. Ella prefiere estar conmigo. Hermosa Eso también mía. quiero aclararle, viceministro. Quiero pone aprovechar celosa, el- ¿ves? Yo soy su favorita. Eso. Quiero aprovechar el Definitivamente. compromiso que va a tener la policía en la resolución pronta de este caso. Ahora mismo voy a hablar con el comandante general para que podamos darle celeridad como corresponde. Te agradezco Gracias, mucho, John. gracias, viceministro.